Vamos a ir a la palabra, al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estar básicamente en la carta a los Corintios, en el capítulo, primero los Corintios, capítulo 14, por favor, abrimos nuestras Biblias. Una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Vamos a hablar de un tema que considero que es importante, fundamental para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Es un tema que también es muy polémico. Tiene que ver con el último de los dones y que muchos lo han hecho el primero y el más importante. ¿Saben de qué don me refiero? El don de lenguas. En el capítulo 14, desde el verso 1, por favor, en adelante, dice la palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que los interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Ha sonado como un poco enredado, pero vamos en el transcurso de este estudio a tratar de explicar de una manera correcta y acertada el don de lenguas. La iglesia de Corinto parece ser que era una de las iglesias demasiado sensuales en esos tiempos. Sensual significa que eran una iglesia guiada por los sentimientos y por las emociones, en lugar de ser una iglesia guiada por el poder del Espíritu Santo. Fue una iglesia donde los hermanos se peleaban entre sí, donde todo el mundo quería identificarse con un líder. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy del pastor, yo soy del líder, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las reuniones parece ser que todos
Los corintios querían hablar en lenguas y lo hacían obviamente por su sensualidad y por su inmadurez espiritual. Por eso fue necesario que el apóstol Pablo escribiera esta carta a los corintios, y tanto fue de importancia para el apóstol Pablo que dedicó un capítulo completo dedicado a explicar el don de lenguas, del cual obviamente allí la iglesia de Corinto estaba abusando. Y por eso yo también ahí me tomo el atrevimiento de hablar sobre el don de lenguas, porque hoy día también en muchos lugares y muchas personas, muchos cristianos, tal vez con buena intención, pero están abusando de este don de lenguas. Y creo que no hay perfecta claridad lo que significa el don de lenguas. Los cristianos allí en Corintio se peleaban por mostrar cuál de ellos tenía más dones que otro, y los que tenían allí el don de lenguas se consideraban o se creían más espirituales que los demás. Mis hermanos, cuando los cristianos comenzamos a centrarnos o a ufanarnos de los dones, de los talentos, de las habilidades, del conocimiento, etcétera, etcétera, comenzamos a caer en uno de los pecados más feos que existe, y es el pecado del orgullo, de la altivez, de la soberbia, el pecado que llegó a ser al diablo, el pecado del orgullo. Y allí en Corintio, la iglesia de Corinto, abundaba esta clase de cristianos que se ufanaban, que se creían más que otros porque hablaban en lenguas. En Romanos, en el capítulo 12, por favor, sin apartarnos de Corintios, donde vamos a estar centrados, dice Romanos capítulo 12, en el verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oído, que Dios repartió a cada uno. Así que los dones espirituales, mis hermanos, los repartió Dios a través del Espíritu Santo, de la manera que Él quiso, de la manera que Él consideró que era correcto. Así que los dones que tenemos no los escogimos nosotros. Los dones que usted tiene, usted no los escogió. Nadie escogió ser. Yo no escogí ser pastor. Dios me lo regaló. Y cada uno de nosotros no escogimos ser o estar ubicados en el puesto o en el lugar donde Dios nos ha colocado. Es Él quien decidió hacerlo de acuerdo a su voluntad y a su soberanía. Así que Dios a cada uno de nosotros nos ha capacitado. Oído, Dios es quien nos ha capacitado de una manera diferente. A todos nos capacitó de manera diferente. A uno les dio habilidades para unas cosas, a otros para otras cosas. Pero no significa que uno sea más que otro, sino que Dios, repito, nos capacitó de manera diferente. ¿Para qué? Para cumplir su plan perfecto, para que podamos desarrollarnos en el lugar donde Él nos necesita, donde Él nos ha colocado. Es la soberanía de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo comienza diciendo que sigamos el amor. Sigamos, dice, el amor. Esa palabra sigamos significa perseguir, significa buscar, significa no darse por vencido. Es el deseo del apóstol Pablo, que nosotros no nos demos por vencidos, por seguir, por perseguir, por buscar el amor, que es el fruto más importante. Así que ni siquiera todos los dones, usted puede tener todos los dones espirituales, pero nada de eso, dice el apóstol, se puede comparar con el amor.
absolutamente nada. El amor es lo más importante, por eso dice ahí, por eso en el capítulo 13 de Corintios, el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que de nada nos sirve que seamos lo que seamos o que hagamos lo que hagamos. Nada de eso sirve, dice, si no tenemos amor. Para nada sirve lo demás. 1 Corintios, vamos ahora al capítulo 13, por favor. En 1 Corintios, el capítulo 13, del verso 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe del mundo, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Así que, mis hermanos, el amor es la más grande respuesta a todas las necesidades humanas. El amor es lo más importante. A veces damos dinero a las personas, ayudamos a la gente, alentamos a la gente, aconsejamos a la gente, pero si no damos amor, dice, no sirve para nada. Es como címbalo que retiñe, un platillo ahí que suena haciendo ruido solamente, no sirve para nada. Por eso el apóstol Pablo comienza explicándonos en el verso 2 y 3, dice que los que hablan en lenguas no hablan a los hombres, sino a Dios. Y en el versículo 1 dice que lo más importante es que profeticemos, tomando el texto de Corintios 14. Es más importante, dice el apóstol Pablo, que profeticemos a que hablemos en lenguas. Ahora, esa palabra profetizar también ha sido muy distorsionada hoy día en el medio cristiano, digamos. No se ha enseñado perfectamente, con claridad, lo que eso significa. ¿Gracias a qué? Gracias a doctrinas extrañas o malas interpretaciones de textos bíblicos. Se ha distorsionado esta palabra profetizar. En algunos sitios se enseñan, por ejemplo, que si no hablas en lenguas, no tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que si no hablas en lenguas, no has sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Es más, algunos dicen que la evidencia de la salvación es el hablar en lenguas. ¡Qué terrible! No dice eso, mis hermanos, en la Biblia en ninguna parte. Todas esas enseñanzas, permítanme decirles con todo el respeto y bajo la autoridad de la palabra de Dios, que son antibíblicas, no están en la Biblia. No están, alguien se las inventó. ¿Por qué digo eso? Porque, repito, no está en la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña que el que no habla en lenguas no tiene la presencia del Espíritu Santo, o que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo, o menos aún que no sea salvo. No dice, repito, en la Biblia absolutamente nada de eso. Por el contrario, la Biblia enseña que no todos hablamos en lenguas, que no todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos el don de lenguas, el don de interpretar esas lenguas. No todos tenemos el don de sanidad, el don de discernimiento, etcétera, etcétera. No todos tenemos los mismos dones. Recuerden, Dios repartió dones a cada uno de acuerdo a su soberanía. Mis hermanos, la evidencia de una vida llena del Espíritu Santo no son los dones, no son los dones, sino el fruto del Espíritu Santo, que es diferente.
¿Saben por qué? Porque los dones los puede imitar cualquier demonio, pero el fruto no. Somos conocidos delante de Dios no por los dones, sino por el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. En 1 Corintios, en el capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12, el verso 13 dice: porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A cuántos? ¿A los que hablan en lenguas? ¿No? A todos se nos dio de un mismo espíritu. Fíjense, todos los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, se nos dio, dice la palabra, el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que todos los que hemos creído y recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, dice que Dios colocó en nosotros el Espíritu Santo como un sello, como unas arras, como una cuota inicial. Hemos sido marcados con el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él, ¿en quién? En Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados todos, todos, no los que hablan en lenguas, todos los que hemos creído y hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Dice que es las arras son como una cuota inicial, ¿verdad? Para cuando lleguemos al cielo recibimos ya el paquete completo, pero hemos sido marcados con el Espíritu Santo como unas arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Así que no inventemos ni creamos tonterías. El hablar en lenguas no es una evidencia de una vida llena del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es tan solo un don de los muchos que existen. Algunos lo tienen, otros no lo tienen. Así como unos tienen el don de sanidad, otros no lo tienen. Porque si todos hablan en lenguas, si todos queremos hablar en lenguas, entonces todos también tenemos que tener el don de sanidad, sanar a todo el mundo. No, es un don y es el último de los dones. Usted mira la Biblia, es el último de los dones. Algunos, como les decía, los quieren hacer el primero y el más importante, cuando la Biblia dice que el más importante no es ese, dice es más importante que profeticemos. Ahora hablamos de qué se trata esa profecía. Miren lo que la Biblia dice de aquellas personas que les gusta inventarse cosas que no están en la Biblia. Miren, en 1 Corintios, en el capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, verso 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Se dan cuenta? Aprendamos a no pensar más, no imaginemos cosas, no inventemos cosas más de lo que está escrito. Cuando yo enseño, cuando yo predico algo que no está en la Biblia, es algo que no es confiable, es algo que tal vez viene de mi imaginación, tal vez viene de una experiencia personal, porque las experiencias personales, por más espirituales que sean, no pueden ser doctrina. ¿Qué me pasó a mí? Bueno, amén, por eso el Señor tuvo conmigo una experiencia, pero no quiere decir que esa experiencia tiene que hacerse general, tiene que hacerse una regla general de doctrina. No pensemos más ni nos imaginemos más, dice, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que en el momento en que recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, somos regenerados, somos nacidos de nuevo, somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, y después de eso sí viene algo
que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos llenos después de eso. ¿Recuerdan en Pentecostés? Ahí recibieron el Espíritu Santo, pero después dice que después fueron llenos y llenos y llenos del Espíritu Santo. Es una experiencia diferente, la llenura. Pero el Espíritu Santo, Dios nos lo da a todos los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Es más, en el Nuevo Testamento no encontramos en ninguna parte que se nos mande a ser bautizados en el Espíritu Santo, no lo encontramos. Que se nos mande, que se nos ordene que tenemos que ser bautizados nosotros en el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque esta es una operación que depende de la soberanía de Dios, depende de Dios. ¿Qué depende de nosotros? Ser llenos del Espíritu Santo. Eso sí lo podemos alcanzar y perseguir, pero lo otro es una operación de Dios. Volviendo a nuestro texto de origen en 1 Corintios, el capítulo 14 que estábamos leyendo al inicio, vamos a leer por favor el verso 2 y 3. Nos dice la palabra de Dios, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjense aquí que dice que cuando alguien habla en lenguas, ese mensaje es dirigido directamente ¿a quién? A Dios, no a los hombres, porque los hombres no entendemos. Pero cuando se profetiza, dice que sí es dirigido a los hombres. Así que el hablar en lenguas, oído, dice la Biblia que está dirigido siempre a Dios, excepto, hay una excepción. Recuerden que toda regla tiene su excepción, pero la excepción nunca anula la regla. Hay una excepción, ¿cuándo es? Dice, cuando existe un intérprete de esas lenguas. Eso vamos a ver más adelante. Cuando existe un intérprete de esas lenguas, entonces sí, ese mensaje ya va dirigido a los hombres. Pero si no hay intérprete, nadie va a entender. Solamente dice que Dios lo va a entender. Dice más, el texto nos dice que el que profetiza, ese sí habla o se dirige a los hombres, es decir, a la congregación, en una reunión como estas. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeño para hablar un momentico sobre un tema que les decía es muy sensible y es demasiado polémico, y es el término de profetizar. ¿Qué significará eso de profetizar? ¿Será que profetizar es decirles, el Espíritu Santo me está diciendo en este momento que aquí hay una persona que tiene un dolor de muela? El Espíritu Santo me dice que en este lugar hay 3 personas que están endeudadas. Yo creo que hay más de 3, ¿cierto? El Espíritu Santo me está diciendo que en este lugar hay una mujer, hay una muchacha que en menos de un año va a contraer nupcias. Pues mis hermanitas, yo les quiero también profetizar. Oye, les voy a profetizar que muchos y muchas van a contraer son náuseas si siguen creyendo tantas tonterías como estas. Mentira, mentira. ¿Ustedes creen que a esto, a cosas así se les puede llamar, o es lo que la Biblia llama profetizar? Para nada. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama adivinación. Es pura adivinación. Pero tristemente muchos están siendo engañados y manipulados por un montón de charlatanes que están dando este significado a la palabra profetizar allí en la Biblia. La palabra profetizar allí no es lo mismo ni es sinónimo de adivinación, no tiene nada que ver con eso, en lo absoluto. ¿Saben qué significa profetizar ahí esa palabra? Significa hablar, oído, hablar
o declarar la palabra de Dios. Eso significa allí profetizar, hablar o declarar la palabra de Dios. Así que quitémonos conceptos errados y distorsionados de lo que es profetizar. Por ejemplo, en este momento yo les estoy profetizando, y no es que me quiera autoproclamar profeta, no, les estoy profetizando. ¿Por qué? Porque les estoy declarando, les estoy predicando la palabra de Dios. Ustedes también, cuando declaran, cuando testifican, cuando hablan la palabra de Dios, están profetizándole a otra persona. Eso es profetizar. Lo otro, llámenlo como quieran, adivinación, brujería, suerte, como quieran llamarlo, pero no es lo que la Biblia dice profetizar. Existe otra cosa, claro, que es bíblica y se conoce como la palabra de conocimiento, que es algo diferente, ¿verdad? No es profetizar, palabra de conocimiento, un don diferente. Ustedes recuerdan el caso de Hechos, cuando Zafira con Ananías vendieron una propiedad y habían prometido darla a la iglesia, ayudar, se comieron una platica. ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Quién le reveló a Pedro eso? ¿Quién le reveló a Pedro? Pedro no estaba adivinando, ¿verdad? A Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo, le fue revelado lo que pasó allí con Zafira y Ananías, ¿cierto? Una palabra de conocimiento, que es un don diferente. Pedro no estaba allí adivinando. Entonces es una cosa diferente. La profecía y la palabra de conocimiento. Vamos a ver otro ejemplo. Si alguien viene a mí y me dice: pastor, yo tengo una palabra para usted. Dios dice en su palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedan, un día Dios hace que se conviertan para nuestro bien. Resulta que yo estoy pasando por una situación difícil, hay dolor en mi corazón por algo feo que me sucedió. Entonces yo allí puedo discernir que esa palabra que Él me está profetizando, ¿verdad? Porque esa palabra es una palabra que Dios le reveló a esa persona para que en ese momento sea aplicada en mi vida y trae consolación a mi vida. Entonces allí sí hubo profecía, ¿verdad? Allí me está profetizando. ¿Por qué? Porque está hablando la palabra de Dios y Dios le reveló a él, repito, en ese momento lo que yo necesitaba para ser consolado, para ser edificado. Eso es lo que se llama profecía. Mis queridos hermanos, les quiero recordar una vez más que la palabra de Dios, que la Biblia ya está terminada. Apocalipsis 22 cerró, punto final. Ya no hay más nada que Dios tenga que revelarnos nuevo. Todo está revelado en la palabra de Dios, en la Biblia. Dice la Biblia que el que le quite o el que le agregue más cosas a eso, a ese Apocalipsis 22, vendrá maldición sobre su vida. El libro ha sido sellado, ha sido terminado. Todo lo que Dios tenía que declararnos ya está ahí en la palabra de Dios. Respecto a mi vida, a mi futuro, está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Es estudiarla, ¿verdad? Escudriñarla y descubrir allí los tesoros que Dios tiene para nosotros ahí en la palabra de Dios. Escudriñar. Esa palabra escudriñar significa cavar hueco y buscar en lo profundo. Así es lo que quiere Dios en la Biblia, que escudriñemos en lo profundo de la Biblia, que hay secretos ahí guardados para nosotros. Pero no son nuevas revelaciones, ya están ahí escritas en la palabra de Dios. No existe más revelación diferente a la que está en la Biblia. Que Dios me dijo, que Dios me habló que el próximo año va a haber un terremoto. De pronto adivina y hay un terremoto, pero no es esa la profecía. Que Dios me habló que se va a acabar el mundo. Sí, se va a acabar, algún día se va a acabar, pero no sabe cuándo. Que Dios me dijo, que Dios, hay personas, mis hermanos, que Dios les habla más que ni a Moisés. Todos los días Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Dios me habló que va a tener un accidente. ¿Qué dice la profecía? ¿Para qué es? ¿Recuerdan? Exhortación, edificación y consolación. Ahora, si un accidente para usted es consolación,
Pues no, es que eso me consuela, un accidente a mi suegra me consuela. Pero eso no es lo que la Biblia enseña de profecía, no tiene nada que ver con eso. Ahora, volviendo a nuestro tema central, la Biblia nos dice que las lenguas, entonces que las lenguas, el don de lenguas va dirigido ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Directamente a Dios. Y son misterios, dice que nadie conoce, que nadie entiende, excepto, ¿recuerdan? Hay una regla, hay una excepción, excepto aquel que tiene el don de interpretar esas lenguas. Es un don que Dios le da a alguien en especial, que puede interpretar lo que la persona está hablando en lenguas. Dios le da ese don a esa persona. Ahora, por el contrario, nos dice que el que profetiza, ¿qué dice? Que el que profetiza adivina el futuro. No dice eso, ¿verdad? No dice eso. El que profetiza, dice, habla para edificar, para exhortar y para consolar. Cuando tú le dices a una persona, por ejemplo, no temas, Dios está contigo, no importa el lugar donde estés, el riesgo que pases, Dios está contigo, Dios te va a guardar. ¿Qué está haciendo? Está profetizándole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dándole una palabra de Dios, está alentándole, está consolándole. Eso es profetizar. Cuando escuchas a un hermanito que usa un vocabulario que nada tiene que ver con los salmos ni con los proverbios, y tú le dices, hermanito, pilas porque la palabra de Dios nos dice, nos enseña que de nuestra boca no pueden salir palabras corrompidas, sino solamente palabras que nos ayudan para la edificación. ¿Qué estás haciendo? Estás profetizándole, porque estás edificándole. Cuando tú ves que tu hijo, que tu hija está saliendo con un inconverso y tú le dices, hija, hijo, tenga mucho cuidado porque Dios nos dice que eso no está bien, que vas a tener muchos problemas el día de mañana. ¿Qué estás haciéndole? Estás profetizándole porque estás exhortándolo. Eso es profetizar, edificar. Palabra que edifica, que alienta, pero que también exhorta, ¿verdad? Entonces eso nada tiene que ver, nada con adivinación. Nada, no tiene nada que ver con que Dios me dijo, con que Dios me habló. Porque si Dios te habló, está ahí en la palabra de Dios. No tiene nadie por qué inventarse algo que esté fuera de esa palabra de Dios. El libro, recuerden, ha sido sellado. No tenemos que decir, Dios me dijo, Dios me habló. ¿Sabe qué tenemos que decir? La Biblia dice, porque ahí está la palabra de Dios. La Biblia dice esto y esto. La Biblia nos enseña esto. Si tienes una palabra, si Dios le revela una palabra, si tiene el don de conocimiento, Dios le revelará una palabra para que usted vaya y le hable a fulana o a tal persona, que Dios se lo revele en ese momento. Pero ese, repito, es un don diferente y especial. La Biblia habla y la Biblia está en contra de esos charlatanes que viven diciendo y asustando a la gente con que Dios me dijo. ¿Se han dado cuenta de eso? Es que Dios me está diciendo en este momento, Dios me está hablando en este momento. Y Dios está en contra de esos charlatanes cuando realmente no es palabra de Dios, que por lo general es casi siempre. Vamos un momentico al libro de Jeremías, por favor. Vamos a ver qué piensa Dios de esas personas. Jeremías capítulo 23. Dice 23, verso 28. Jeremías 23, 28 al 32 dice: Yo, el Dios de Israel, les digo. Aquí está hablando el jefe mayor. Si un profeta tiene un sueño, que lo cuente. Ya Dios dice, si usted se soñó algo, pues cuéntalo como un sueño, eso no tiene ningún problema. Si fue que comió una bandeja paisa, le hizo daño y tuvo un sueño extraño, pues cuente ese sueño. Dice el Señor, no hay ningún problema. Si recibe un mensaje de mi parte, que lo comunique al pie de la letra. Pero que se dejen de cuentos,
Estoy cansado de sus mentiras. Y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. Estoy en contra de esos profetas que dicen haber recibido mensajes de mi parte, pero yo no les he comunicado nada. Esa clase de mentiras no le hace ningún bien a mi pueblo, al contrario, lo conduce al error. Es precisamente lo que hoy día ha sucedido. El pueblo de Dios ha sido conducido al error, al engaño, por medio de estos mentirosos que para ufanarse, que para presentarse como súper espirituales, dicen que Dios me dijo y que Dios me dijo. Eso no es profeta, eso no es profecía. Volviendo a nuestro tema, la Biblia nos enseña que a Dios, dice, le interesa más la edificación del cuerpo, de su cuerpo, que es la iglesia. Dios le interesa más que la iglesia, que la congregación sea edificada, a que una sola persona sea edificada. Y el que habla en lenguas, dice, el que habla en lenguas se edifica solamente él, no edifica a la iglesia. Pero el que profetiza edifica a las personas a su alrededor. A las personas que vienen en una congregación son edificadas a través de ¿qué? De la profecía, es decir, de la predicación de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Que ya no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él. Y el que habla en lenguas se edifica solamente él mismo, no edifica a los demás, no edifica a la iglesia. Seguimos con 1 Corintios capítulo 14. Dice, el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que para Dios es más importante la edificación, la consolación y la exhortación, es más importante que la edificación personal. Recordemos, el don de lenguas es el último de los dones, el último. Y les decía, algunos lo hacen el primero y el más importante, le están dando el lugar que no es. Los corintios le dieron tanta importancia a este don que en sus reuniones todo el mundo quería hablar en lenguas. Todo el mundo quería hablar en lenguas, y el que no hablaba en lenguas, ¿sabe qué hacía? Comenzaba a balbucear cualquier cosa que se inventaba. ¿Para qué? Pues para no presentarse, para no aparentar ante los otros como menos espiritual. Entonces comenzaban a balbucear cualquier cosa. ¿Se han dado cuenta que en algunos lugares quieren sacarle a la gente las lenguas como con anzuelo, ¿no? ¿Quién habla en lenguas? Habla en lenguas. Si pudieran meter un anzuelo para sacarle las lenguas. Por eso escuchamos tantas tonterías. Han escuchado, saco la bazuca y uso la bazuca y guardo la bazuca. Y ¿qué significa eso? Pregunta, ¿qué significa eso? Cuando alguien le saque la bazuca, pregúntale qué significa eso. Porque la Biblia dice que debe interpretar, si es para mí, debe interpretarlo, porque yo no entiendo. Solamente están dirigidas a Dios si es un don de lenguas. ¿Saben por qué pasa esto? Porque hay mucha enseñanza errada. No hay una sana doctrina en la enseñanza bíblica. Es muy triste ver a tanta gente preocupada y angustiada porque no habla en lenguas. Ay, es que yo no hablo en lenguas, entonces no tengo la presencia del Espíritu Santo, porque eso le enseñaron. Mis hermanos, una vez más les digo, eso no está en la Biblia. Ay, pastor, pero es que cuando paso al frente y oran por mí no me caigo al piso. Mis hermanos, falta de confianza. Yo no sabía que a ustedes les gustaba que los tiraran al piso. Cuando pase al frente me avisa y yo le doy un está subiendo y lo mando al piso para que sienta la presencia de mi mano. Porque es que eso no está en la Biblia. Usted no tiene que caerse para sentir la presencia de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién se inventó eso? Hay personas que sí caen al piso, que sí, a veces el espíritu las puede tumbar, ¿verdad? A veces puede pasar, pero a veces no va a sentir nada.
Y el hecho de que usted caiga al piso no significa que recibió la presencia del Espíritu Santo, no. Algunos caen al piso porque los empujan duro, se empujan duro, les hacen zancadilla y los cascan, caen al piso. Pero no tiene que ver nada con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Miren, a Dios no le interesa si usted cae al piso o no cae al piso. A Dios no le importa eso. ¿Saben qué le importa a Dios más bien? Tal vez le importaría que usted cayera al piso, pero de rodillas, para adorarlo, para santificarlo, para honrarlo, para arrepentirse de sus pecados. Eso sí le interesaría a Dios. Pero lo otro son cuentos. Hemos llegado, mis hermanos, a tantas tonterías que uno a veces no sabe si ponerse a llorar o cogerlos a garrote o esconderse uno, porque se ve tantas cosas absurdas. Yo a veces, cuando veo esas cosas, yo como cristiano, yo como quisiera abrir un hueco en la tierra y esconderme, porque es vergonzoso. ¿Cómo está siendo blasfemado el nombre de Dios y el cristianismo por causa de un montón de charlatanes y manipuladores que no tienen nada que ver con la doctrina bíblica, nada que ver? Mis hermanos, entiéndanlo muy bien, no necesita hablar en lenguas para saber que tiene la presencia o la llenura del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con eso en lo absoluto. No tiene que parecer que está colgado un cable eléctrico así, ¿eh? Porque tiembla así como si tuvieran un cable eléctrico. Es que es la presencia del Espíritu Santo. Y los que no tiemblan, entonces ese no tiene la presencia del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con eso en lo absoluto, mis queridos hermanos. Verso 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Fíjense, las lenguas no comunican nada a la iglesia. Si yo aquí como predicador me pongo a hablar en lenguas, ¿sabe qué? La iglesia está ahí perdiendo el tiempo, porque no está siendo edificada para nada. El don de lenguas, las lenguas, repito, están dirigidas a Dios. La profecía es dirigida a las personas, a la congregación. El verso 13 del capítulo 14 de Corintios capítulo 14, verso 13 dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Oído, si usted habla en lenguas, dice pida en oración poder interpretarla, poder saber qué es lo que está ahí diciendo, porque si no sabe qué está diciendo, ¿para qué sirve? Dice, no sirve para nada. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque no entiendo nada de lo que estoy diciendo. Fíjense, la Biblia nos dice, nos enseña que para qué me sirve hablar en lenguas si no puedo entender, si no puedo discernir, si no puedo interpretar lo que estoy diciendo. Dice que quedo sin fruto, quedo como en el viento. Así que a Dios le interesa que cuando hablemos en lenguas, que haya edificación, que haya consolación, que haya exhortación, para que por lo menos el que está hablando en lengua sea edificado, por lo menos él. Pero si el que habla, dice que el que habla en lengua no entiende nada, ni siquiera él mismo está siendo edificado, porque no entiende lo que está pasando. Ahora, todos aquellos que les gusta sacar la bazuca, usar la bazuca y guardar la bazuca, no se pongan bravos conmigo, por favor, porque yo no estoy inventándome esto, está en la Biblia. Léase 1 Corintios capítulo 14, ahí está y explica, está muy explicadito el don de lenguas. No me lo invento yo. Vea, vamos a mirar las partes. Corintios 14, 27. 1 Corintios capítulo 14, verso 27. Esto lo aclaro, y lo aclaro una vez más, esto no lo invento yo, no me lo inventé yo, está aquí escrito. Miren, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo máximo o a lo más 3, y por turno. ¿Cuántos pueden hablar en una congregación en lenguas? ¿Cuántos? 3 máximos, por 3 máximas, 3 personas máximo. Y eso, primero 1, hasta que no calle el 1 no habla el 2, hasta que no calle el 2 no hable el 3.
y para de contar. Eso es lo que manda la Biblia. Dice, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Escucharon? Eso es orden. Dios lo dispuso así. Máximo 3 personas pueden hablar en una congregación, máximo 3, y hablen de a una. ¿Para qué? Para que el que está ahí, el intérprete, pueda interpretar lo que está diciendo y pueda traducirles. Ahora, si no hay intérprete, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Sí, silencio, cállese la boquita, no hable en lenguas. Eso es lo que encuentro aquí en la Biblia. ¿De dónde sacan que en una congregación todo el mundo hablando en lenguas? Hasta el predicador hablando en lenguas. ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde salió? Si yo voy a la Biblia, voy a la Biblia y encuentro todo lo contrario. Todo el mundo sacando la bazuca, recuerden, parecen locos. Y la gente que no conoce va a decir, esos son locos. ¿Ustedes han dado cuenta? A veces llega uno, trae una gente, amigos, a la iglesia para que conozcan, ¿verdad? Para que escuchen la profecía, la palabra de Dios, y salen corriendo. Son un montón de locos. Todo el mundo ahí balbuceando cosas que no sabe, no entiendo qué es lo que están diciendo. Mire, Corintios capítulo 14, verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, nuestros invitados entran a la iglesia, ¿qué dicen? ¿No dirán que estáis locos? La Biblia es tan clara, tan sencilla, tan hermosa que dirán que todos estamos locos. Pero es que todo el mundo lo hace, todas las iglesias lo hacen, ¿y qué importa que todo el mundo lo haga? ¿Qué importa que todas las iglesias lo hagan? Vamos a la Biblia, repito, vamos a la Biblia y encontramos que la Biblia no lo aprueba. Entonces, ¿qué pasa? Estamos quitando los ojos de la Biblia, quitando los ojos de la palabra de Dios y colocándola en los hombres. Es que los profetas lo hacen, los apóstoles lo hacen. Hombres. Cuando la Biblia dice otra cosa, tradiciones y costumbres de hombres, tradiciones y costumbres de hombres. Si seguimos así, miren, en menos de lo que canta un gallo, vamos a tener un papa también nosotros. Costumbres y tradiciones quitando los ojos de la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar también algo. Yo no estoy diciendo que el don de lenguas no exista, ni que sea importante, no estoy diciendo eso. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, lo que está enseñando es, o está reglamentándolo para que se haga en orden, como Dios quiere que se haga. Pero el don de lengua sí existe y es importante, pero no de una manera desordenada, de una manera arbitraria, no. Si quieres, si hablas en lenguas, pues, ¿le gusta hablar en lenguas? Hazlo en tu casa, en el lugar donde tienes para orar, para estar con el Señor. Allí puede hacerlo, puede orar todas las lenguas que quieras, pero en la congregación, dice, se debe hacer de una manera correcta y ordenada, como Dios dice que se debe hacer. Si no existen esos requisitos, entonces dice, no se haga. Guarda silencio, dice la palabra de Dios. En el verso 7 de Corintios 14 dice, en adelante, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Miren, aquí el apóstol Pablo, para explicarnos mejor este tema, hace alusión a los instrumentos musicales. Por ejemplo, si yo aquí en alabanza yo me subo y cojo el saxofón y comienzo a hacer ruido ahí con el saxofón, ¿saben qué pasa? Que Andresillo me baja a mí a los fuetazos, porque no estoy haciendo nada con el saxofón, no estoy haciendo ruido.
La música tiene unas notas, un compás, ¿verdad? Para que suene bonito, pero de lo contrario no estoy haciendo nada. Así dice que es el hablar en lenguas cuando no hay una interpretación, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo solo bulla y nada más. La pregunta es, ¿de dónde surgió entonces esto de las lenguas? ¿De dónde sacaron que todo el mundo hablara en lenguas y balbucear cualquier tontería? ¿De dónde salió eso? ¿Sabe dónde salió eso? De una mala interpretación de un texto bíblico que está en Hechos. Vamos a mirarlo. Hechos en el capítulo 2. ¿Recuerdan allá el día de Pentecostés que estaban reunidos los apóstoles en un lugar? Vamos a ver qué pasó allí en Pentecostés. De ahí viene esa doctrina de todo mundo sacando la bazuca. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oído, el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No sé si me entendieron aquí lo que acabamos de leer. ¿Qué significa aquí el don de lenguas? El don de lenguas, mis hermanos, no significa comenzar a balbucear cosas, ni a sacar la bazuca, ni a dosar la bazuca, ni a guardar la bazuca. Eso no es, según el texto bíblico, el don de lenguas. El don de lenguas, según este texto bíblico, significa lo siguiente: que si usted, por ejemplo, va a Alemania y usted no sabe nada de alemán, el Espíritu Santo lo toma a usted y lo hace hablar en alemán. ¿Para qué? Para que los que están allí en Alemania puedan entender, puedan recibir el mensaje que Dios tiene para ellos, de edificación, de consolación y de exhortación. Ese es el don de lenguas. No es un dialecto que nadie entiende, no, es un idioma. Fíjense aquí en Hechos, habían gente de todas las regiones del mundo, de idiomas diferentes. Dice que ellos escucharon, ellos entendían lo que estaban hablando, le estaban hablando en su idioma, sin saber nada de ese idioma, ¿verdad? Ese es el don de lenguas. Es un idioma, es un lenguaje que alguien debe entender. Dios usó allí en Hechos, usó la oportunidad de que vean gente de todo el mundo, y usó a esos hombres, allí esos apóstoles, esos hombres los usó de una manera sobrenatural y les dio el don de lenguas para que hablaran el idioma de ellos, para que ellos entendieran lo que Dios les quería comunicar. Entonces de ahí salió esa mala interpretación, que todos hablaron en lenguas y todos comenzaron a sacar la bazuca. No, recuerden, es un idioma, es una lengua que alguien la puede entender, un idioma. Allí no estaban hablando, no estaban diciendo cosas que se inventaban, sino que Dios les colocó les dio esas palabras, les dio ese lenguaje en ese momento, ese idioma, para que hablaran a las personas que estaban allí escuchándolos. El verso 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Fíjense, para edificación de la iglesia. Dios quiere, Dios desea que los dones sean para edificar la iglesia,
para edificar la congregación, no para edificarse a sí mismos. Así que los dones no son para pavonearnos, para ufanarnos, para sentirnos orgullosos que yo hablo en lenguas, que yo hago esto, que yo lo otro. No, ese no es el propósito de los dones. El propósito de los dones es, recuerden, edificar a la gente, edificar a la iglesia, edificar la congregación. Los dones son para edificación, recuerden, para consolación, para exhortación, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea edificada. Porque recuerden, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él que nos amó. Ya no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él, al que murió por nuestros pecados, al que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, al que hace posible que podamos acceder confiadamente al trono de la gracia de Dios, que es Jesucristo. Para Él es que debemos vivir y no para nosotros. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, como siempre, las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el discernimiento, por la lucidez que tú traes, Señor, para tu iglesia. Y gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra, Señor, porque allí encontramos todos los tesoros de la vida, Señor. Allí en la palabra de Dios, en la Biblia, ha quedado plasmada toda tu revelación. Y por eso, Señor, podemos acudir confiadamente a la palabra más confiada, que es la palabra de Dios, la Biblia. Dios mío, gracias por tu misericordia, por tu gracia derramada, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por la paciencia que tú tienes para con tu pueblo, para con tus hijos. Y te pedimos, Padre Santo, te rogamos y te suplicamos que tú guardes, Señor, tu iglesia del engaño, de la manipulación, que nos permita, Señor, cada día más aprender y tener discernimiento, Señor, de lo que es tu verdad, tu palabra, Señor Jesús. Dios mío, danos sabiduría, danos entendimiento, que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiando y direccionando, Señor, nuestra mente, nuestra boca, nuestra lengua, para que toda palabra, Señor, que salga de la boca de tus siervos, sea palabra de edificación, sea palabra de consolación, pero también de exhortación, Señor. Permita, Señor, que todos nosotros pudiésemos profetizar, porque a través de esa profecía, el pueblo de Dios, el cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo, es edificada. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos, de tu pueblo aquí reunido en esta mañana, para recibir, Señor, tu mensaje, para recibir tu palabra, para recibir tu consejo y tu revelación. En el nombre de Jesús, te pedimos que durante esta semana seas tú guardando nuestras vidas, seas guiando nuestro caminar, guiando nuestras decisiones, para que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, de pensamiento, sea para agradarte única y exclusivamente a ti, Señor, dador de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios, mis hermanos, les bendiga.